Hola a todas, todos y todes. Vamos a dar inicio al módulo 3, Pensar la equidad de género en clave didáctica. La meta asociada a este módulo es proveer herramientas teórico-prácticas para repensar acciones pedagógicas con criterios vinculados con equidad y justicia social asociados a la perspectiva de género. La idea además es contribuir con algunos elementos clave que permitan levantar y concretizar las orientaciones establecidas por el marco para la buena enseñanza, principalmente en la primera dimensión que tiene que ver con la preparación de la enseñanza para vincularla con la perspectiva de género. Para una enseñanza sin sesgos ni estereotipos de género, vamos a considerar una serie de elementos que puedes tomarlos en cuenta en su totalidad o seleccionarlos según criterio, según relevancia. Estos elementos también puedes utilizarlo como categorías de análisis para abordar tus propias propuestas didácticas y también para hacer otro tipo de evaluaciones tanto de materiales didácticos como de tus propias prácticas pedagógicas. Uno de estos elementos clave es la autovigilancia epistemológica. Esto es, revisar tus creencias, tus prejuicios, tus sesgos. Obviamente, muchas de estas cuestiones no necesariamente son conscientes para ti. Aquí es menester que trabajes junto con un par amigo, con un colega que pueda detectar a partir de la observación de tus clases, a partir de la lectura entre líneas de tus textos, etcétera, aquellas teorías implícitas que podrían estar revelando de alguna manera estas particularidades y sesgos que no necesariamente, como te decía, somos todos conscientes. Luego, toda intervención y toda propuesta tiene que declarar un posicionamiento. Este posicionamiento tiene que ver con la fundamentación, con el uso de las teorías, de los conceptos clave que has aprendido en los módulos 1 y 2, además de incluir tu experiencia práctica en tanto saber docente. Comprender el sentido es otro elemento clave a la hora de plantear cualquier propuesta. El sentido tiene que ver con la meta a la cual nosotros aspiramos. Por ejemplo, superar las inequidades, superar la discriminación, superar los estereotipos, etcétera, propiciando una equidad de género. Ese es el sentido. Sin claridad en este derrotero, la propuesta cae porque carece de su columna vertebradora. Otro punto clave es contar con diagnósticos previos. Es decir, situar las propuestas sobre la base de contextos conocidos. Por ejemplo, levantando un sociograma, por ejemplo, llevando a cabo entrevistas con tus colegas, con tus estudiantes, etcétera, dependiendo de quiénes sean los actores de la propuesta. La propuesta, además, también debe considerar elementos de ensayo y error, porque evidentemente cualquier diseño en algún momento puede tener flaquezas, debilidades, pero también elementos que pueden ser potenciados para la transformación y el cambio de las acciones pedagógicas. Indudablemente tiene que considerar a todos, todas y todes como actores y actoras, esto es, estudiantes, apoderados, apoderadas, tus colegas, tú mismo o misma, ¿ya? Aquí no hay jerarquías. Ojalá que todas las propuestas
tengan una naturaleza democrática, relaciones de meseta, en donde codo a codo trabajemos en pos de este sentido que hablamos recién. Otro componente determinante a la hora de preparar la enseñanza corresponde a la definición, creación y también selección, según corresponda, de lo que conocemos como materiales didácticos. Por definición, los materiales didácticos son aquellos que han sido pensados y creados para aplicarlos en la práctica pedagógica con intencionalidad didáctica, curricular, etc. ¿Ya? Aquí no corren los recursos, los materiales son hechos ex professo para aplicarlos en el aula. ¿Ya? Bueno, ¿cómo y qué elementos podríamos considerar a la hora de elaborar o seleccionar o evaluar estos materiales didácticos? En el contexto del módulo se levantan una serie de criterios asociados a una pauta de cotejo que permite determinar sesgos y estereotipos de género presentes en cualquiera de los materiales didácticos. Háblese de textos escolares, guías de trabajo, pruebas, etc. Esta pauta de cotejo se construye sobre la base de dos ejes fundamentales que son categorías de análisis y la definición de estas categorías. La presencialidad de los elementos contenidos en la definición de estas categorías va a determinar la clave si estamos frente a un buen material, a un material que merece mejora o a un material que probablemente no queramos considerarlo para alguna mediación didáctica o para alguna actividad X. ¿Ya? Revisemos algunas de estas definiciones asociadas a sus categorías. Autoría de los textos. Los textos deben demostrar que haya equivalencia, que haya paridad en la participación de hombres y mujeres en tanto autores, o bien en la participación de roles relevantes, por ejemplo, en el caso de los textos escolares, a la hora de cumplir funciones como coordinación y edición de esos textos. Otra categoría relevante a mirar en los materiales didácticos es el uso del lenguaje. El lenguaje tiene que ser inclusivo, un lenguaje que no tienda a la invisibilización de las mujeres o a la discriminación de las mismas, sobrevalorando al masculino genérico. Una tercera categoría, no menor, es la intertextualidad. ¿A qué se refiere la intertextualidad? Tiene que ver con el uso de citas y de referencias que provengan de autores mujeres y de hombres también en paridad de origen, ¿ya? Que no haya solamente relevancia de producciones vinculadas con hombres, por ejemplo, grandes científicos, filósofos, historiadores, etc. Es situar a la mujer también a través de su producción. En la iconografía, que es otra categoría, es no solo contar la cantidad de veces que aparecen las mujeres y los hombres en equivalencia en las láminas, en las ilustraciones, sino también en relación a los motivos y los temas asociados a esa iconografía, que no contengan, por supuesto, ni sesgos ni estereotipos de género. O sea, pueden aparecer 50 hombres trabajando y 50 mujeres haciendo labores domésticas en la casa. Hay equivalencia numérica, pero indudablemente hay un sesgo evidente. Aportes a la disciplina sería otra categoría de interés que tiene que estar presente en cualquier material, en cualquier texto escolar, en cualquier guía, etcétera, porque se tiene que relevar el papel y la participación de las mujeres en las ciencias, en las artes y en las distintas áreas de producción y de saber. Los lugares de representación son otra categoría y que tienen que ver con un criterio que
pudiera ser considerado de diseño, pero que también podría tener una lectura asociada a los sesgos de género y a la discriminación, que es el uso de imágenes y textos en determinadas posiciones dentro de una página, de un libro, de una guía, etc. Hombres y mujeres tienen que aparecer indistintamente en el cuerpo central, como los márgenes, etc. Si la mujer aparece aislada en un apéndice o siempre vinculada a cuadros de diálogo pequeños en una postilla, ya hay un ejercicio discriminatorio en torno al uso del material. Incorporación al relato. Las mujeres y los hombres tienen que aparecer dentro del relato principal. Tienen que estar vinculados ambos en el reconocimiento de sus derechos. Hombres y mujeres también tienen que aparecer revelando en alguna medida sus historias de discriminación, de logros, etc., en igualdad de condiciones. Tú puedes agregar algunas otras categorías o quitar algunas, según tus necesidades, según la naturaleza del material que estás evaluando, conforme a esta pauta y conforme a las categorías y sus descriptores. Y bueno, llegado la hora de hablar de las estrategias didácticas deben entenderse como un conjunto de acciones orientadas a un fin. Esas acciones pueden ser procedimientos y preferentemente actividades. No es una estrategia o una actividad, por cierto. A la hora de hablar de estrategias didácticas con perspectiva de género, lo que hay que tener claro es que las estrategias implican un conjunto de procedimientos o conjunto de actividades. Nunca es una sola actividad aislada. Y lo más importante es que tienen que estar pensadas desde un punto de vista de la innovación, es decir, de su trascendencia, de que permanezcan a lo largo del tiempo a partir del impacto que crean en la comunidad, en el grupo de estudiantes, en el grupo de profesores, etc. Si nosotros pensamos estrategias didácticas vinculadas al aula y obviando elementos que son de suyo conocidos como la definición del nombre, la fundamentación, la definición de los objetivos, conceptos clave, entre otros elementos, sí hay que tener claridad de qué actividades vamos a apelar para la configuración de la estrategia didáctica. Ojalá que exista una actividad inicial que apele a indagar las creencias, los prejuicios, pero que ahora enfocados sí a tu grupo de estudiantes, ¿ya? Y que las actividades siguientes tengan que ver con una problematización de esas creencias, de esos prejuicios, y que a través de una serie de acciones diversas como trabajando tópicos generativos, trabajando aprendizaje basado en problemas, enseñanza para la comprensión o lo que se te ocurra, los chicos, las chicas, los chiques puedan tensionar estas ideas previas para poder reformularlas, reaprender y reconstruir sus perspectivas en torno a las temáticas de género y de justicia social. Ahora, y por último, es importante que estas estrategias no se guarden en un bolso, en un cajón o se pierdan en un pendrive. Es necesario que nosotros los profesores y las profesoras documentemos nuestras experiencias didácticas. Se ha investigado bastante respecto a género y educación. Se han hecho cosas en el ámbito de las escuelas y específicamente en las aulas, pero ese trabajo no ha sido sistematizado. Eso es un problema que no solo ha acaecido en Chile, sino que en otras partes del mundo. Como dice Lee Schulman, nuestra profesión carece de un historial de práctica. ¿Cómo podemos resolver esto? A través del levantamiento de un archivo de experiencias didácticas individual o colectivo, a través de diarios de vida profesional, a través de narraciones de experiencias críticas, a través del análisis de buenas prácticas, etc. ¿Qué beneficios nos trae aquello?
Ayuda a reflexionar sobre la práctica desde la perspectiva de género, aun cuando esta mecánica se puede utilizar para otras estrategias y otros asuntos. Convertir el conocimiento pedagógico en un conocimiento explícito. Generar literatura pedagógica local. Dar visibilidad a la acción de los equipos docentes y ayudar a otros y a otras a innovar. Esta es una manera de hacer circular los saberes a partir de nuestras propias experiencias, de los diseños ya construidos, no importando si han sido exitosos o no, porque a partir de aquello podemos seguir aprendiendo y contribuyendo a instalar una nueva concepción de nuestras actividades pedagógicas, de nuestras relaciones con los y les estudiantes y, por supuesto, marcando un sello didáctico en nuestras propuestas.